esta entrevista educativa estamos con Joan Pallés, un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona que se dedica básicamente al tema de la formación ciudadana, a ver cómo se puede impulsar en las nuevas generaciones una nueva manera de participar en la sociedad y estar plenamente presente. ¿Cómo estás, Joan? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Quizás la primera pregunta es justamente eso. ¿Por qué te preocupa a ti la formación ciudadana? Bueno, me preocupa la formación ciudadana porque creo que como educador, como maestro, tengo la obligación de formar en primer lugar a hombres y mujeres capaces de ubicarse en su mundo, de situarse en él y de tomar decisiones en él. Creo que esta es la tarea fundamental de la escuela. No tanto enseñar unos contenidos determinados, sino formar a hombres y mujeres que serán fundamentalmente ciudadanos y ciudadanas. Tú estás haciendo formación ciudadana hace 40 años, me decías. Y entonces la pregunta es, si tú miras la foto de hace 40 años respecto de este tema esencial y ves la foto hoy día, ¿tú crees que vamos en una tendencia de una formación ciudadana que avanza o tiene una visión más bien pesimista? Vamos a ver, en algunas cosas hemos avanzado, en otras quizá no hemos avanzado en la línea que a mí me hubiese gustado avanzar. Te cuento, yo vengo de una dictadura en la que prácticamente hice todos mis estudios, la dictadura franquista en España, acabé la universidad y Franco no estaba vivo, pero ya desde la época de estudiante universitario empecé a soñar junto con otros futuros distintos y por tanto empezamos a trabajar cómo deberíamos educar en democracia a las nuevas generaciones a la muerte del dictador. No suponíamos que el dictador moriría en cama, murió en cama, el franquismo se hizo lariquini y llegamos a una situación democrática y justo al poco tiempo de la muerte del dictador, desde una asociación de maestros de un movimiento de renovación, Rosa Sensat de Barcelona, publicamos una propuesta curricular de educación cívica para una escuela democrática. Bueno, éramos jóvenes, éramos soñadores, entendíamos que el país estaba preparado para avanzar un camino interesante de una construcción que prácticamente no había tenido a lo largo de su historia. En la historia de España la democracia es una anécdota. El periodo más intenso y más largo fue el de la Segunda República, 6 años, más 3 de guerra. Por tanto, soñábamos con esta democracia. Bueno, ¿qué veo hoy? Bueno, en 40 años han pasado muchas cosas, quizá la más dura es la crisis económica que ha supuesto romper con muchas cosas y ves que buena parte de tus sueños están haciendo agua, es decir, que haría falta repensar la función de la escuela en el siglo XXI para ver cuál debería ser el rol de la educación cívica en la formación de... Tú cuando comparas esa juventud recién formada bajo el franquismo cuando tú partiste, ¿no es cierto?, y ves hoy día esta juventud actual, ¿ves una juventud tan inquieta como entonces por los temas sociales? ¿Ves por participar plenamente en la sociedad o ves más bien un repliegue? Yo creo que hay un doble fenómeno. Hay sectores minoritarios que han cuestionado mucho el sistema parlamentario democrático y que están militando en partidos políticos o en asociaciones tipo ONGs y que por tanto están comprometiéndose, pero también veo que hay un sector amplio, que es el que a mí me preocupa, de jóvenes que han tenido una buena educación, o una educación al menos mejor que la que yo tuve en la escuela, que estos pasan, que estos no les preocupa la vida política, estos están muy imbuidos en el mundo del consumismo, de una sociedad del bienestar, etcétera, etcétera. Son gente que, eso sí, manejan las tecnologías, están, digamos, al día de muchas cosas, pero no acaban de pronunciarse en el sentido de participar en la vida democrática de las sociedades. En Chile se está hablando hoy día, incluso se discutió en el Parlamento una ley para hacer obligatoria la educación cívica, motivados justamente por este tema, ¿no es cierto?, de la preocupación por la falta de interés de las nuevas generaciones por participar de la vida democrática habitual o parlamentaria. Y por lo tanto se avanzó en esta idea de intentar poner muchos más contenidos de educación cívica dentro de la asignatura de ciencias sociales, historia y todo lo demás. ¿Tú crees que ese es un camino importante, que dentro de la escuela la asignatura educación cívica puede hacer una diferencia? ¿Cuál es tu visión sobre eso? A ver, lo que hizo el gobierno Zapatero en España, o lo que pretendía hacer, porque no lo dejaron, era implementar una educación para la ciudadanía que tenía 3 patas. La primera pata era el proyecto educativo de centro. La escuela ha de ser un lugar democrático,
un lugar de convivencia. Por tanto, hemos de facilitar los tiempos y los espacios para que los jóvenes, los niños, las niñas aprendan a convivir. Segundo lugar, la escuela educa para la ciudadanía. Por tanto, la matemática, la lengua, la historia, las ciencias sociales, todas las asignaturas no están pensadas para formar a filólogos, a filósofos, a matemáticos o a químicos, sino a hombres y mujeres que sean lo que quieran, pero fundamentalmente ciudadanos y ciudadanas. Y tercero, podemos complementar todo esto con una asignatura que cubra aquellos aspectos que no cubren las demás y en particular las ciencias sociales. Yo con este enfoque estaba de acuerdo. Un enfoque más integral, claro, más integrado, que cruza toda la escuela. Claro, un enfoque en el que uno aprende matemáticas porque las matemáticas son útiles para la vida. Uno aprende física porque la física es útil para la vida y uno aprende historia porque la historia es útil para la vida. Y en este sentido, digamos, si la plataforma, si el tejido de fondo es una convivencia democrática, una enseñar a convivir en las aulas, en los espacios de tiempo libre, en la organización del mismo centro, todo esto facilita que esta finalidad de educar a una ciudadanía desde todos los ámbitos luego pueda ser reforzada por un complemento, por una asignatura que no cubra aquello que, o que en todo caso ponga el énfasis en aquellas cosas que no se ponen desde las asignaturas. Por ejemplo, enseñar a dialogar, enseñar a participar en proyectos de aprendizaje-servicio o cualquier otro tipo de proyectos. Pero eso, si te entiendo bien, eso es justamente el tipo de cosas que debieran estar permeando toda la malla curricular. Por supuesto. Cosas como esa, como aprender a participar o experiencias de aprendizaje-servicio en la comunidad. Exactamente. La tarea hoy de la escuela debería ser fundamentalmente formar a una ciudadanía para que participe libre y autónomamente en la construcción de su mundo personal y de su mundo social. Ahora, ¿qué implica desde el cambio desde la escuela? ¿Cómo la escuela podría hacer efectivamente que esa participación sea vivida como una experiencia, ¿no? Y no solo como una teoría o una asignatura? No tengo la solución, si la tuviera ya la hubiera escrito. No, pero sí tengo algunas ideas. Es decir, la primera cosa es que hemos de pensar si realmente la escuela que tenemos es la escuela que corresponde a la sociedad en la que está inserta. O bien es una escuela más parecida a la sociedad del XIX y de la primera mitad del XX que a la del siglo XXI. Yo creo que esto es fundamental. Y todo parece indicar que es una escuela que se parece más a la de la primera mitad del siglo XX o del siglo XIX que a la época actual. Por tanto, esto exige esta reflexión. Segunda cosa, los conocimientos que estamos impartiendo son conocimientos que usa la ciudadanía en su vida cotidiana, en su vida social, en su vida laboral, en su vida familiar. Yo tengo mis dudas. Ni siquiera en cosas tan útiles como aprender física y poder arreglar cuando una bombilla se funde. Yo no sé, yo llamo al electricista que me haga el cambio. O los ingredientes que uno aprende en química para cocinar. Esta relación no la hacemos. Y ya te digo, en historia y en geografía aún menos. ¿Tu ves historia y geografía también muy enfocada hacia el pasado, más que hacia el presente o hacia el futuro? Exactamente. A ver, el gran problema de la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia es que sigue implementando unos contenidos que nos hablan de la nación, pero no hablan de hombres y mujeres, no hablan de niños, no hablan de minorías étnicas, no hablan de minorías sexuales, no hablan de la inmensa mayoría de la población. ¿Qué habría que enseñar en ciencias sociales, en historia? Crear un lenguaje, crear una comunicación, crear una organización social, crear sistemas para nuestro beneficio en sentido alimentario, en sentido de cultura, en cualquier sentido, una organización mínima, etcétera, etcétera. Claro, si uno pone el énfasis en lo que nos hace humanos, descubre que no hay fronteras, descubre que todo el mundo ríe y llora de la misma manera, que en todo caso podemos reír y llorar por cosas distintas, pero esto es cultura, esto es diversidad. Pero llorar y reír es exactamente lo mismo. Pero al mismo tiempo tú ves la necesidad de tener una cierta conciencia histórica, de que las personas tengan una posibilidad de ubicarse en trayectorias más largas. Sí, pero esta trayectoria más larga puede pasar perfectamente por estudiar la evolución de la producción y obtención de alimentos, puede pasar por la evolución de la ciudad, puede pasar por la organización social, cómo nos hemos ido organizando socialmente, también puede pasar por la organización del poder político.
quién ha decidido que nos gobernaba y con qué instrumentos se ha dotado para gobernarnos. Es decir, hay maneras de aproximar al cambio y la continuidad muy distintas a las de la historia cronológica clásica, en la que casi nunca llegamos al siglo XX y en la que casi nunca los chicos salen de la escuela obligatoria entendiendo cuál es el mundo que tienen y por qué es como es. Yo creo que este es uno de los problemas serios de ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene mucho que ver con la lucha de la humanidad por llegar a donde estamos. A mí me pone un poco nervioso cuando oigo a jóvenes criticar la democracia. ¿Tú crees que va a haber una suerte de muerte del asignaturismo hacia adelante? Porque lo que tú planteas mucho es una necesidad de alguna manera de integrar saberes y hacer saberes que le haga mucho sentido a los actuales alumnos, y ves una desconexión. Las asignaturas son la manifestación escolar del conocimiento históricamente construido por parte de la humanidad, y por tanto esto está aquí y es necesario tenerlo en cuenta porque es donde hemos llegado después de siglos de reflexión. Sin embargo, la escuela no tiene por qué reproducir este saber, tiene que utilizarlo para que la gente comprenda dónde está y pueda intervenir. Es decir, mi idea no es tanto que desaparezcan las disciplinas, porque yo no quiero desechar la cultura históricamente, es simplemente convertirla en un medio, no en un fin en sí mismo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que en la escuela obligatoria los niños, las niñas, los jóvenes van obligatoriamente. ¿Y van a qué? Van a aprender a ser ciudadanos. Yo siempre digo a mis alumnos, miren, sus estudiantes podrán reprobar matemáticas, física, química e incluso la asignatura de educación ciudadana si la hay, pero nadie les va a negar, cuando tengan la edad, el derecho al voto. Por tanto, hagamos las cosas con sentido. Si creemos que es importante la educación para la ciudadanía, hagamos una educación para la ciudadanía que realmente sea útil para la vida. Pero esto no lo digo yo, esto ya lo decía John Dewey hace muchos años, a finales del 19. Las ciencias sociales y en general la escuela o sirve para la vida o no sirve. Y yo creo que esto es lo que hay que reivindicar. Es verdad que además hay que reivindicar las nuevas tecnologías, pero cuidado, las nuevas tecnologías no sustituyen al saber, son un medio para acercar al saber. Si el saber no cambia, las nuevas tecnologías no van a cambiar el hecho de que los ciudadanos empiecen a pensar por su cuenta. Quien va a hacerlo va a ser los contenidos, si se problematizan, no se problematizan, si se relacionan con la vida, si no se relacionan con la vida, y sobre todo si son aprendidos de manera constructiva, es decir, interactuando con ellos y aplicándolos a la realidad, y no simplemente memorizándolos y pasando pruebas SIMS o las pruebas que sean, no va por ahí. ¿Tú ves una potencialidad de nuevas formas de organizar la pedagogía que pueden ser más potentes en este aprendizaje de la ciudadanía? Por ejemplo, ves cosas como tú hablabas antes de aprendizaje en servicio como un tema interesante. ¿Hay experiencias, por ejemplo, en Cataluña en esa dirección? Sí, hay experiencias de aprendizaje en servicio y algunas potentes. ¿Mi miedo cuál es? Concretamente en Barcelona, en las universidades catalanas, esto se lleva a cabo fundamentalmente desde los departamentos de pedagogía. ¿Qué ocurre? Pues que el profesorado de secundaria, por ejemplo, no lo forman los profesores de pedagogía, lo forman los profesores de didácticas, y a lo sumo tienen unas asignaturas un poco superficiales de pedagogía, psicología y sociología, pero muy rápidas. Entonces, si esto no lo incorporamos dentro del conocimiento disciplinar para darle un vuelco a este conocimiento disciplinar, ¿qué ocurre? Que los profesores de historia, los profesores de matemáticas dicen, no, yo lo que sé es historia, a mí déjame que yo cuente la Edad Media porque yo de ciudadanía no tengo ni idea. Y este es el gran drama. Y esto está ocurriendo en España, está ocurriendo en Francia y por lo que yo me sé también está ocurriendo en Chile. Es decir, se dicen, pero no es un problema de que tengan que enseñar una asignatura nueva, es un problema de que hemos de cambiar el sentido de lo que enseñamos para hacerlo significativo y útil para los ciudadanos y las ciudadanas. Es aquello del uso social del saber escolar. O el saber escolar tiene un uso social, no exactamente un uso para encontrar trabajo inmediatamente, pero sí un uso para formar el pensamiento y ayudarte a tomar decisiones en relación a lo que es la vida y a los problemas que la vida te va a presentar, tanto en el aspecto laboral como en el aspecto social, en el político como en el cultural, en el religioso como en el sexual, en todos.
¿Tú crees que, siguiendo en esta hebra de lo que se puede hacer hoy día en la escuela, crees que hay otro tipo de innovaciones que también podrían ser interesantes? Temas de debate, por ejemplo, podrían ser importantes. Claro. Debates sobre actualidad o de alguna manera hacer que los estudiantes tomen posición frente a lo que está ocurriendo y los temas que les preocupan. ¿Eso te parece? Sí, sí. Esto tampoco es ninguna novedad. Roger Cousinet, un gran pedagogo francés, cuando celebró el 80 aniversario de su vida, en la comida de homenaje que le hicieron, dijo: quizá los maestros deberíamos retirarnos de las aulas, dejar hablar más a los niños y a las niñas y a los jóvenes y escucharles más. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas son niños y niñas, pero no son tontos. Todos hemos sido niños y niñas. Y si los docentes en particular recordaran su época de alumnos, muchas cosas que están haciendo no las harían. Porque hemos tenido experiencias buenas, pero hemos tenido muchas experiencias malas. Y seguramente porque no tenemos la formación adecuada, cuando hemos de enseñar cosas recurrimos a nuestros recuerdos de nuestra época de estudiantes. Y si recurrimos a los buenos estaría muy bien, pero no siempre recurrimos a los buenos. Entonces creo que ahí hay un tema serio de debate sobre cómo hacemos una formación del magisterio, de los futuros docentes, para que den más poder y den más voz a los alumnos. Porque los niños o las niñas, repito, son niños y niños, pero no son tontos. Yo no era un niño tonto. A veces el sistema me lo hacía creer. Pero yo no fui un niño tonto, ni tú, ni me parece que el 99,9% de los niños y las niñas. Fuimos niños normales, que nos gustaba lo que a los niños normales, jugar, no nos gustaba mucho ir a clase de matemáticas ni a clase de historia, nos gustaba la escuela porque era una ocasión de hablar con los compañeros para que podíamos jugar, etc. Pero a pesar de ello aprendimos a leer y a escribir, aprendimos a hablar. Bueno, no todos al mismo ritmo, porque la escuela es diversa, es plural, es heterogénea, pero hemos aprendido cosas. Ahora yo creo que deberíamos aprender más cosas en el sentido de mejorar la calidad de vida en el momento en que estamos. Y en este sentido yo creo que es fundamental recuperar la idea de que la democracia es un camino, la democracia es un sistema de vida, no es solo un sistema político, es mucho más que un sistema político, y es de los sistemas de vida conocidos el mejor. Un tema que me interesa, que aquí se ha debatido mucho respecto a cómo los profesores, sobre todo los profesores sociales, que al final, aunque decíamos, bueno, es toda la escuela, pero al final del día ellos tienen un rol muy significativo en este tema, ¿cómo deben plantearse respecto a este tipo de temática? ¿Tú crees en la neutralidad? ¿Crees que tienen que mostrar distintos enfoques? ¿Crees que tienen que mostrar sus enfoques personales frente a los temas? Así sea un enfoque fascista, un enfoque comunista, un enfoque X. ¿Cómo crees que tienen que ellos manejarse respecto a temas? Sobre todo si son temas de actualidad, ellos tienen una opinión. ¿Cómo crees que tienen que actuar frente a eso? De entrada, la escuela no es neutral. Es una institución social, una institución política creada para transmitir una serie de valores. Por tanto, ni la institución es neutral, ni quienes participamos en ella somos neutrales. En realidad, la formación de profesores se nos prepara para tener este valor de transmisión de cultura y de valores y de actitudes. No hay ninguna formación de maestros neutral. ¿Esto implica que uno tiene que hacer política partidista? Yo creo que no. Yo he de enseñar historia o de enseñar política desde una determinada epistemología y desde un determinado paradigma. Y evidentemente dentro de un paradigma yo puedo discrepar de otros que enseñen desde otro paradigma. Pero esto es bueno, porque la sociedad es así, es plural. Lo que no es bueno es pensar en un currículum único. Pensar en que todos los muchachos han de aprender lo mismo, que todos los profesores han de enseñar lo mismo. No. En una democracia el currículum también debería ser plural. ¿Y esto significa enseñar cosas distintas? No. Significa enseñar lo que es adecuado a cada contexto. Yo que me parece, y esto supongo que estaremos de acuerdo, que no existe el niño epistémico de 14 años chileno. Existen muchos niños de 14 años. Existe el niño promedio. Claro, y no es lo mismo enseñar en un barrio de clase trabajadora con problemas de violencia, de marginación, etcétera, que en un barrio de clase media alta. No es lo mismo. Entonces, esto por un lado, pero por otro lado no es lo mismo si yo enseño una historia desde una perspectiva más social que se la enseño desde una perspectiva más política. Todo puede tener cabida siempre y cuando se piense que quien aprende ha de ser el objeto fundamental de la enseñanza. No yo. Yo ya he aprendido
Yo soy una persona que hace un oficio que es enseñar y he de hacer bien mi oficio para conseguir buenos aprendizajes. De la misma manera que el médico ha de conseguir que sus enfermos no se le mueran, faltaría más. ¿Cuántos pacientes vienen a visitarse a médicos cuya fama es que se les van muriendo sus pacientes? Ninguno. Pues en la escuela debería ocurrir lo mismo. Yo creo que desde la enseñanza de las ciencias sociales es posible hacer esto. Yo empecé a preocuparme del tema cuando acabé la carrera de Historia e hice una investigación para obtener el grado de licenciatura sobre el ascenso de Hitler al poder interpretado por la prensa obrera catalana. ¿Por qué? Porque no sabía, no entendía cómo el pueblo más culto de Europa, Alemania, pudo haber votado a un pintor de brocha gorda que les condujo donde los condujo. Bueno, mi sorpresa fue que la inmensa mayoría de la prensa obrera catalana no le dio ninguna trascendencia a este hecho, excepto un pequeño partido marxista heterodoxo, más o menos trotskista, que este sí se empezó a preocupar, pero el resto no. ¿Qué ocurrió? Pues estábamos hablando del año 33, en España en el año 33, en noviembre gana la derecha, en el año 34 hay el primer levantamiento militar en Asturias y no sé qué, en el año 36 hay un golpe de Estado de Franco, y en Europa Hitler va creciendo, se va estableciendo, Mussolini 3/4, bueno, esto enseña, es decir, el pasado ha de dar luz para comprender el presente. Y esto es ciudadanía, No, y tú me decías también cuando estábamos conversando, ¿cierto?, que también veías esos peligros hoy día, no como solo temas del pasado, sino que también veías que hoy día habían peligros muy fuertes para la democracia y para la convivencia. Se nos acaba el tiempo de esta entrevista educativa con Joan Pallés, de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero siempre, Joan, hemos hecho en esta entrevista un pequeño juego que una contestación, una última pregunta y muy breve para tu respuesta, que es que si tú nos tuvieras que dar un consejo a nosotros los chilenos respecto a nuestra educación, solo uno para mejorar nuestra calidad educativa, ¿cuál sería tu consejo? Mi consejo es muy simple, yo no doy consejos, digo que los programas educativos son globales y por tanto miremos al mundo lo que está ocurriendo porque podemos aprender de los otros. Yo vengo a Chile a aprender, no a dar consejos, y espero que... Pero tu primer consejo por lo menos es que miremos al resto del mundo. Exacto. Bueno, y yo vengo a Chile a mirar Chile y a aprender también de Chile, como voy a Perú, o voy a Colombia, o voy a Argentina a aprender. Porque creo que mirando a los demás, uno se enfortalece a sí mismo y aprende. Y creo que esto puede revertir en una mejor formación de los futuros docentes y también de los jóvenes ciudadanos y ciudadanas. Muy bien, muchas gracias, Joan Pallés, que nos ha estado con nosotros en esta entrevista educativa. Como siempre, los invitamos a mirar esta y otras entrevistas educativas en www.educarchile.cl.